En invierno 2023 no contamos con tantos animes originales, pero de los pocos que tuvimos, en general fueron bastante buenos, y el que vamos a hablar el día de hoy es uno que sin duda lo considero uno de los originales más infravalorados y que sin duda merece que le des un vistazo. ¿De cuál anime original estamos hablando? Soy Brando Martínez de Oni-Channel y el día de hoy vamos a hablar de High Card, el anime original del estudio Hibari. No perdamos más tiempo y vayamos a la reseña. Después de descubrir que su orfanato estaba a punto de cerrar debido a problemas financieros, Finn, que vivía libremente en las calles, se dirigió a un casino con el objetivo de hacer una fortuna. Sin embargo, nada podría haber preparado a Finn para la pesadilla que le esperaba. Una vez ahí, Finn se encontró con una persecución de coches y un sangriento tiroteo causado por la carta de suerte de un hombre. Hay un grupo secreto de jugadores llamado High Card, a quienes el rey de Forland les ha ordenado directamente que recolecten las cartas que se han esparcido por todo el reino mientras trabajaban como empleados del fabricante de automóviles de lujo Pinnacle. Explorado para convertirse en el quinto miembro del grupo, Finn pronto se une a los jugadores en una peligrosa misión para encontrar estas cartas. Todo lo que necesitas en la vida son modales, dignidad y la voluntad de apostar por tu propia vida. Contamos con una gran variedad de personajes, pero podemos empezar con los miembros de High Card. Primero el protagonista, Finn Oldman, un carterista habilidoso con gran vista y enfoque que le permite pensar varios pasos por delante, empuñando el 2 de picas con la habilidad de Neo New Nambu, que convoca un revólver Nambu cargado en su mano, y también puede invocar balas adicionales en su mano libre. Luego seguimos con el Casanova, el papucho Chris Redgrave, un mujeriego coqueto y un hábil conductor goloso que empuña el 5 de corazones con la habilidad de Calories High, lo que le permite convertir el exceso de calorías para curar heridas instantáneamente que de otro modo resultarían fatal. Luego tenemos a Leo Constantin Pinocchio, el hijo de 14 años, sí, 14 años, se ve más grande, ¿verdad? Del director ejecutivo de Pinocchio, Theodore Constantin Pinocchio, que es el gerente de la sucursal de Old Maid, con un comportamiento abrasivo que a menudo irrita a sus colegas. Sin embargo, su posición en la sociedad y su dinero lo colocan en la cima de High Card, considerando que su padre también es el jefe de High Card. Trabajando directamente bajo el rey de Forland, maneja el 7 de diamantes con la habilidad de Nunca sin dólares o Never with Dollars, que le permite intercambiar instantáneamente cualquier cantidad de dinero físicamente cercana por un objeto de valor equivalente. Nos vamos con mi waifu de la serie, Wendy Sato. La hija de un maestro espadachín del lejano oriente y la contadora de la sucursal Old Maid de Pinocchio. Ella maneja el as de picas con la habilidad de Amor y Paz, o Love and Peace, una gran espada con mente propia que invoca su lado sádico y desaparece una vez que el poder está bajo control. Y se ve bastante bien Wendy cuando tiene esta activado. Al final tenemos a Vijay Kumar Singh, el estudiante de doctorado muy inteligente de la Universidad de Cambridge y el administrador del sistema y cocinero en la oficina de Old Maid de Pinocchio. Con su personalidad distante que le dificulta acercarse a las personas, maneja el 3 de tréboles con el poder verde verde o green green, lo que le permite comunicarse con las plantas cercanas y controlarlas. Y esos son solamente los miembros de High Card. Me podría quedar a mencionarle a los miembros de la familia Klondike, pero ya me tardaría mucho en esta sección. Pero la verdad, todos los personajes en la serie se me hacen bastante interesantes, aunque no voy a negar que hay algunos que no se les dan tanto tiempo de pantalla, y esto debido a que solamente tenemos lamentablemente 12 episodios. Oni-Channel interrumpe la programación para darles el siguiente aviso. Antes de continuar con el video, no me puedo pasar sin recordarles que si les está gustando el video, no dudes en suscribirte al canal para más contenido top de anime y cultura otaku, y también, de paso, dale like al video, que no te cuesta nada, amigo. Y así apoyas a que YouTube distribuya más este video. Continuamos con el video. Regresando al mundo de la animación con broche de oro, fue realizado por el estudio Hibari. Considerando que tenían desde 2016 sin estar envueltos en la producción principal de un anime, les tengo que dar total aplauso y reconocimiento, porque el trabajo que nos dieron en este anime de High Card fue exquisito.
Muy buen trabajo en términos generales, muy buena animación en las peleas, muy nítido, el buen uso de la animación por computadora o CGI cuando se utilizaban en persecuciones por vehículo y los vehículos en general, pues fueron bien animados con la animación por computadora. Eso también destacando que el estudio Hibari cuenta con un estudio totalmente enfocado en la animación por computadora, así que se nota que ya tienen experiencia en este enfoque. Para ser honesto, no tengo ninguna queja en el arte y animación porque la verdad fue un excelente trabajo por parte del estudio Hibari y no tengo ninguna queja. Total aplauso y reconocimiento para los miembros del estudio porque regresaron con broche de oro al mundo de la animación. Muy buen trabajo. You figure it out. 頭の中はpenny in the town. Addiction is affliction. 何か missing. Just take a chance. Play the game. It sounds insane. 運命が悪い like that. Give it a try. Keep it going down. Just need something. So be wild and free. Well, let a crisis など蹴散らして進め挑むのさ今バルーはレース MP 引き換えにだけど熱情冷ましよう僕も嘘つきにしたくないからさ俺らと同じショーもウェルカムで進め走り出したさ果てにつんのめっても来い夢にましなっちゃって
Uf, sin duda este es también uno de los puntos que más me gustaron del anime, y eso también se le puede agradecer al gran compositor que estuvo detrás de las composiciones que nos dieron, y es el gran Ryo Takahashi. Podrán ubicar su música, por ejemplo, en el reciente anime de Ruby Ice Queendom con su proyecto The Voice Shorts, pues nuevamente nos brinda una gran calidad auditiva para la banda sonora de este anime. Qué sabroso jazz nos dan, y ustedes saben, o si no lo saben, soy un gran fanático del jazz en las bandas sonoras de los animes, y el que contamos en High Card es sin duda de gran calidad, y la verdad resaltó bastante en escenas del anime, y eso para mí fue sin duda una gozadera total. No tienen ni idea de cuánto disfruté la música de este anime, y apenas estamos hablando de la banda sonora porque ni nos hemos ido con los excelentes opening y ending que tiene High Card. No por nada puse el opening en un puesto bastante alto en mi top de openings de invierno 2023, que por si lo quieres ver, te invito a pasarlo a ver en la esquina derecha superior. Pero para que pases a verlo, amigo, estoy seguro que te va a gustar mucho el top. Qué pedazo de canción nos regaló la agrupación Five New Old con la canción de Trickster. Uf, chulada total. Y muchos me habían recomendado que viera también el ending. Uf, chicos, aquí también contamos con otra chulada de canción para el ending. Una muy buena animación en general, y qué mejor que ver a los miembros de High Card cantando al ritmo del ending. El ending fue uno que disfruté al igual que el opening. Así que la verdad, les puedo decir que la banda sonora de High Card es una gozadera auditiva en todos los sentidos. Chulada de banda sonora. Nuevamente resaltar el excelente trabajo realizado por el estudio Hibari en el apartado de arte y animación, porque la verdad durante toda la serie tuvo una excelente calidad. La trama que nos estaban dando, a mí la verdad se me hace uno bastante interesante, y esto me recuerda bastante a la franquicia de Kakegurui. Curiosamente, los que hicieron la historia de Kakegurui también están relacionados a la historia de este anime. Y un dato curioso es que todos los nombres que tenemos en esta obra o en este proyecto multimedia están relacionados al mundo del póker. Entonces este es un detalle que a mí me gustó bastante cuando lo descubrí, y sin duda es algo que le da autenticidad a este proyecto multimedia. Ni qué decir de la banda sonora, chicos, que para mí creo que esto es algo de lo que más disfruté del anime, y sin dudas uno que recomiendo que ustedes escuchen, al igual que su opening y su ending, que son pasadas totales. Parece que es todo color de rosas por el momento, ¿no? Pero si tengo algo negativo que decir, son los personajes en general. Se me hacen bastante interesantes y los disfruté, pero siento que no se le pudo dedicar el tiempo necesario a todos los personajes. Para serles honesto, este anime lo sentí así: Finn Oldman y Chris Redgrave, o Chico Amarillo y Chico Rojo, contra la familia Klondike. Porque la verdad, el resto de los miembros de High Card casi no les dan protagonismo o tiempo de pantalla. Es cierto que le dedicaron un episodio a mi querida waifu Wendy, y que nos dan un poquito de historia por parte de Leo también, quien es el hijo del dueño de la marca Pinocchio, pero no nos dicen absolutamente nada del miembro de color verde o el miembro del traje verde, quien es Vijay. No nos dicen absolutamente nada de él, solo que él cuenta con la carta que le da los poderes de manipular las plantas, pero eso es todo lo que sabemos de él. Entonces, sin duda, un negativo que encontré en el anime es que no se le logró dar el tiempo suficiente para dedicar a los personajes. Esto también fue un poquito difícil de cumplir, considerando que solamente cuentan con 12 episodios, pero se sabe que habrá una segunda temporada, y esto se anunció en la escena final del episodio final del anime. Así que es muy probable que en la segunda temporada nos vayan a dar un poquito más de desarrollo para los personajes, y que nos digan esos cabos sueltos que hubieron en el sentido de la historia, porque sí hubieron algunos cabos sueltos, los cuales yo espero que en la segunda temporada nos los cubran, para que ya se nos quiten esas dudas. Pero a pesar de esos puntos negativos, la verdad la experiencia que yo tuve con High Card fue bastante buena, y a la vez me duele que casi no se le haya dado atención, o la atención que se le merecía. Esto más que nada también fue porque es un anime original o un proyecto original, y no había nada antes de eso de este proyecto multimedia, así que pasó muy por debajo del radar, y eso se notó porque cuando lo vi en Crunchyroll casi no tenía comentarios y muy pocas votaciones, pero sin duda es un anime que yo les recomiendo ver o que le den la oportunidad, porque sinceramente yo no esperaba mucho del anime e indudablemente me dejó con muy buenas impresiones. High Card, un anime original que pasó lamentablemente desapercibido en invierno 2023, pero que sin duda te recomiendo echarle un vistazo, y estoy seguro que vas a disfrutar de su excelente banda sonora, arte, animación de gran nivel y una historia bastante atrapante.
Después de mencionar los puntos, la calificación que le doy a High Card es de 8.5 positivos. Excelente banda sonora, opening y ending. Excelente arte y animación, trama que ya se ha visto antes de manera similar, pero con una ejecución bastante única. Y los personajes en general son entretenidos e interesantes. Negativos: no se logra dar el mejor desarrollo a todos los personajes y pues quedaron algunos cabos sueltos por parte de la historia debido a que solo tiene 12 episodios, pero esperemos que esto se cubra en la segunda temporada. Y bueno chicos, hasta aquí el final de la reseña de High Card, el anime original del estudio Hibari que regresó con broche de oro o con todo nivel después de varios años desde su último proyecto animado. Y si no has visto High Card, estás invitado a dejarme aquí abajo en los comentarios si con esta reseña te convenció de empezar a verlo, o si ya lo viste, qué tal se te hizo High Card. Estás totalmente invitado a dejar todo lo que quieras decir aquí abajo en los comentarios, que ustedes ya saben que su servidor les va a contestar con mucho gusto. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal de Oni-Channel para más contenido top de anime y de cultura otaku. Y también comparte el canal con tus seres queridos, con personas que tú sepas que les vaya a encantar el contenido de este canal. Y también así para ir creciendo a esta hermosa familia más y más, y para llegar a esos 2000 suscriptores. Soy Brando Martínez de Oni-Channel y mi querida Hatsune Miku y su servidor nos despedimos y nos vemos hasta la próxima.